Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un programa realmente espectacular. Lo hemos denominado Los derechos humanos que se vulneran en la trata de personas. Un tema estrujante, un tema que, aunque tiene muchos años de vida, desafortunadamente, aún no termina. Y hoy tendremos con nosotros a una persona que se ha dedicado a esto, no solamente desde el punto de vista del análisis, del estudio, de la investigación, sino a tratar de solucionarlo en la vida real, en la práctica, como abogada litigante, como gran penalista que es, y hoy como la coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Un placer, un verdadero orgullo para nosotros tener el día de hoy a María Teresa Paredes Hernández. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este programa. Doctora María Teresa Paredes Hernández. Es litigante, especialista en sistema penal acusatorio, en derechos humanos y en derecho internacional humanitario y asesora jurídica de víctimas de trata de personas. Es licenciada en Ciencias Penales con maestría en Procuración y Administración de Justicia, doctoranda en Derecho. Actualmente es coordinadora de la Comisión de Igualdad y Género de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También conferencista nacional e internacional con diversas colaboraciones en libros y revistas jurídicas. Como hemos dicho, el día de hoy tenemos una invitada de lujo muy especial. Se trata pues de María Teresa Paredes Hernández, que actualmente es la coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte y bueno, pues gracias por dedicarnos este tiempo y sobre todo para hablar de un tema tan actual, de un tema pues que, bueno, no es precisamente que sea actual, sino que no ha perdido vigencia a través de los años y que de alguna manera es un tema muy preocupante, el relacionado con la violencia femenina, la trata de personas, todas estas situaciones que son un flagelo para la humanidad, pero especialmente para las mujeres. Tere, bienvenida, es un placer. Ay, muchísimas gracias, Margarita. Un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Al contrario, gracias a ti por haber aceptado. A ver, Tere, entrando en materia, ¿cuáles son las formas de violencia en contra de las mujeres? ¿Cuál es, según tu sentir, esta manifestación de violencia en contra de las mujeres y dónde se aplica? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Mira, las formas de las violencias que hay en contra de las mujeres, muchas veces los operadores no las entienden, no las perciben y muchas veces ni siquiera están contempladas en los códigos penales estatales. Algunos sí, algunos no. Sin embargo, por ejemplo, vamos a empezar hablando de la violencia psicológica. La violencia psicológica implica una amenaza. Te voy a hacer algo, es una intimidación, o simplemente el hecho de que te levanten la mano y ya te asustaste, esa es una violencia psicológica. Y muchas veces no entendemos la diferencia con la violencia emocional. La violencia emocional son aquellos insultos, aquellas bromas hirientes, aquellas humillaciones, aquellas palabras que te hacen tu corazoncito te duela, lo hacen chiquito, ¿no? Pero a ver, llega con el Ministerio Público y dile, vengo a quejarme porque mi esposo me llama gorda. Pues te va a decir, pues con la pena, señora, baje de peso, ¿verdad? Y es una violencia emocional, pero no lo entienden los operadores. Hace falta mucha empatía, mucha sensibilización. Por otra parte, pues también tenemos el tema en esta violencia psicológica, por ejemplo, una de las violencias más graves que tiene el ser humano, que ejerce el ser humano en contra de su pareja, es la violencia vicaria, Margarita. Esta violencia que es una muerte en vida para las personas que la sufren, porque imagínate que te roban a tus hijos. Sí. Lo que más quiere uno, pero no solo se los llevan,
No, les hacen daño, pero les hacen daño para hacerte daño a ti. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una mujer que le hablaba al esposo y le ponía al niño para que escuchara cómo le pegaba. ¡Ay, Dios! O el hombre que se llevó al niño y entonces le habló a la mujer y le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo ya no será un estorbo más para que vivas plácidamente tu nueva relación, ¿verdad? Y lo próximo que escuchó recibió fue un video en donde mató al niño, ¿sí? O sea, lo hacen para causarte daño. Entonces la violencia vicaria es una violencia emocional, pero es una muerte en vida, Margarita. Igual que la trata de personas, que bueno, hablaremos de eso también, pero tiene que ver mucho con esta violencia emocional que les hacen a las víctimas de trata de personas durante el sometimiento. Porque el tratante no puede andar todo el tiempo atrás de ellas. Entonces, es terrible. Tienes toda la razón, hay muchas formas de violencia. Eso que decías hace ratito, a la mujer que le dicen gorda, yo creo que de ahí depende mucho de la intención, porque a veces el gorda puede ser una forma afectuosa de llamarte, pero todo depende cómo te lo digan, en qué momento te lo digan y de cuál sea la expresión corporal y de tono de voz en que te lo digan para que cambie de una expresión afectuosa a una expresión ofensiva. Y que eso es también algo muy digno de tomarse en consideración. Hay quien, oye gorda, tal cosa, que es una forma de decirte, y gorda, ¿no? Es una forma despectiva, es una forma humillante. Sí, tiene mucho que ver cómo te lo digan. Y esto, pues, no es fácilmente perceptible, como tú bien lo has dicho. No es algo que se advierta. Claro, ¿y qué tanto tenemos normalizada la violencia? ¿No? Porque muchas veces, bueno, en mi casa toda la vida me han dicho gorda desde chiquita, ¿no? Y entonces yo soy feliz con que me digan gorda. Y el individuo ya me lo está diciendo en otro plan, pero yo no lo percibo, ¿sí? Porque toda la vida me lo han dicho, entonces tengo normalizado el tema. Bueno, la violencia, perdón, adelante. Sí. No, está muy bien. Yo lo que te quería preguntar es, hablaste de la trata de personas y nuestro programa está muy enfocado, enunciaste la trata de personas, está muy enfocado a esto. Yo quería preguntarte a ti, ¿qué implica la trata de personas? Yo creo que es algo realmente deleznable, es una forma de esclavitud espantosa. Yo creo que es uno de los crímenes más grandes que se puede cometer respecto de una mujer, obligarla a prostituirse, y además pues tratarlas como las tratan. Aquí me encantaría escuchar la explicación de un especialista como tú en este tema que tienes tan dominado y tan visto. ¿Qué implica para ti la trata de personas? Mira, para empezar, quiero decirte que he comprendido que es la trata, las formas de explotación y la esclavitud. Esto es como aquella cajita cuando te dicen las baterías se venden por aparte, ¿no? Igual, acá la trata, fíjate que la trata es la caza del ser humano, como si fuera un animal. O sea, te hablo de estarlo acechando, de estarlo vigilando, de ver qué tan vulnerable es el ser humano al que voy a captar, ¿sí? Utilizando medios de captación que van desde la fuerza, porque de repente los roban, los secuestran. Imagínate que estás en algún lugar y de repente ya no estás y apareces en otro mundo, en otro plano, pareciera subreal, ¿no? Por otra parte, te convencen, te pueden convencer. Alguien te puede vender, alguien te puede poner, ¿verdad? Para que te lleven. Entonces, el protocolo de Palermo, en el artículo 3, ha definido el traslado, la acogida, todos estos medios que utiliza quien está acechándote para casarte, como la trata de personas. Esa es la trata de personas, la captación. La caza del ser humano. El robo, ¿sí?, de la persona. Exactamente. A veces es un robo, si quieres, pacífico, porque puede ser hasta a través del enamoramiento. Pero al final del día... Es cierto. ¿Cuántas veces el novio es el anzuelo? Así es, así es.
Entonces, bueno, después vienen las formas de explotación, Margarita, y las formas de explotación que son delitos por aparte y que se deben de castigar por aparte, porque así lo dice el protocolo. Sin embargo, vemos muchas sentencias en las que se pretenden y se castigan como un solo delito. Bien, se subsumen, pero la forma de explotación viene a cerrar este círculo porque antes había gente que se las robaba y otros las vendían. Entonces, cuando agarraban al que las vendían, pues no era el que se las robaba, entonces el que se las robaba queda sin castigo, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta tesitura, las formas de explotación vienen desde luego a la explotación sexual, que es la más conocida, en donde desgraciadamente nos hemos olvidado de la comunidad LGBTIQ, de los niños, de los hombres, y hay estudios muy serios que dicen que estas personas, hombres, varones, no alcanzan justicia porque están todo lo enfocado los programas para mujeres, niñas víctimas de trata, y nos olvidamos de estas otras personas, ¿verdad? De estos seres humanos que también son víctimas y que también son vulnerables. Bien, pero luego de la explotación sexual también viene la mendicidad forzada. ¿Y cuántas veces no vamos por la calle y vemos una persona, un niño pidiendo dinero, un adulto mayor, los migrantes pidiendo dinero, y entonces vamos y les damos, ¿verdad? Sin saber que están siendo víctimas de trata de personas y que estamos fomentando esa explotación, y que mientras siga siendo negocio poner a un niño en una esquina, a un adulto mayor en una esquina, pues habrá gente que seguirá poniéndolos ahí. Estamos fomentando esa explotación de la mendicidad forzada. Es grande los números. ¿Cuántas veces vamos a comer a algún lugar? Por ejemplo, te pongo un ejemplo en Ciudad de México, no sé, en la colonia Roma, y de repente vemos personas que pasan tocando el violín. Y te quedas una hora haciendo sobremesa y otra vez pasa otra persona tocando un violincito igualito y vestido igual, y así puedes ver y ver y ver. Claro, son personas que trajeron de alguna comunidad y entonces las están obligando a hacerlo, pues esta mendicidad forzada. ¿Cuántas veces me han contado, se sale en los restaurantes ya tarde y ves al niño vendiendo la rosa, vendiendo los chicles, y entonces no nos ponemos a pensar que ese niño, de acuerdo a los derechos humanos, tendría que estar durmiendo? ¿O cuántas veces vemos al niño a las 12 del día pidiendo limosna y no nos ponemos a pensar que ese niño, de acuerdo a sus derechos humanos, tendría que estar en la escuela? ¿No? Entonces, pues vemos la mendicidad forzada, vemos otra forma de explotación, los trabajos y servicios forzados, Margarita. Fíjate que muchas veces en las comunidades indígenas van las personas y se traen a los niños, a las niñas para trabajar en servicios domésticos y los desaparecen. Ya no sabe su familia de ellos, y si vienen a buscarlos les dicen se escaparon y se fueron, ya no están aquí, y resulta que a ellos los tienen durmiendo en la tina del baño, no les pagan, ¿verdad? Muchas veces, y hemos tenido hasta películas muy famosas en donde la muchacha del servicio le dices que se vuelve parte de la familia, y tan se vuelve parte de la familia que te vas con ella de vacaciones, tus vacaciones, pero para ella sigue atendiéndote, sigue cuidando a los niños, etcétera, etcétera. Entonces ella no tiene vacaciones porque es como de la familia, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, esta normalidad de esa violencia es forma de explotación de personas y la delincuencia. Mira, hemos caído en este punto donde hay asuntos donde encuentran a una persona que forma parte de la delincuencia organizada, ¿sí? Y esta persona dice, a mí me están obligando. ¿Quién se lo va a creer? Absolutamente nadie. Pero resulta que esa persona en su pueblo, en su lugar de origen, tiene una denuncia por desaparición de personas, porque llegó un grupo y lo levantó de manera forzada y lo están obligando a delinquir.
Esa también es una forma de explotación. Los vientres subrogados, las adopciones ilegales, los matrimonios forzados. Los niños no pueden, no deben las niñas casarse con adultos y lo hacen y todavía piensan que es un privilegio, ¿verdad? Que es un favor que el adulto se haga cargo de la menor y las cambian por vacas, por gallinas, por dinero, hasta por 5,000 pesos, Margarita. Y todavía seguimos alegando que es que son comunidades donde son sus usos y costumbres y el interés superior del menor lo olvidamos, ¿verdad? Entonces, estas formas de explotación, Margarita, pues se castigan por aparte, vienen por aparte. Y luego la esclavitud. Fíjate que yo siempre pensaba cuando veía el tipo penal de esclavitud, ¿cómo vas a acreditar la esclavitud? Si es el que una persona pierda su libre albedrío, que no tenga la capacidad de disponer de sus propiedades, de sus cosas, ¿cómo lo acreditas? Si yo decía, un bebé, dale un dulce y luego quítaselo y verás lo que es el sentido de propiedad, ¿no? Pero fíjate que conocí a Lupita. Lupita estuvo 33 años en cautiverio. Wow. Fue una personita que se la llevaron de pequeña. Ella es originaria de Veracruz y se la llevan a Tamaulipas. Se la lleva una señora a su casa. Ella tenía 6 añitos cuando se la llevan y la tiene como parte de la familia, entre comillas. Obviamente nunca le dan sueldo, ella no habla el castellano, habla un dialecto, entonces no se podía comunicar, a veces se fugaba y trataba de decir algo y la gente pensaba que estaba mal de sus facultades y la regresaban con la señora, ¿verdad? Te quiero decir que, bueno, pues fue abusada, tuvo 2 veces hijos, por los propios hijos de la señora, se los quitaban, los regalaban. Cuando ella tuvo su primera menstruación, la señora la regañó y le dijo que era un animal, que eso solo le pasaba a las indias, porque pues era un animal, que cómo podía hacer eso. Entonces, cuando ella cada mes tenía su periodo, pues ella se escondía, ¿verdad? Como animalito para pasar esos días. Entonces, bueno, obviamente mentalmente, pues está mal, está cuando la rescatamos, fue gracias a una compañera del Poder Judicial Federal, a Claudia Tafoya, que su mamá es maestra en Tamaulipas y es maestra de costura, entonces les da costura a una empresa de costureras. Y Lupita ya era grande y la señora que se la había llevado ya era más grande, entonces la familia empezó a decir, pues esta es una buena para nada, porque ni siquiera sabe dar un recado telefónico, porque no habla ni bien. Entonces hay que ponerla a trabajar para que ya aporte algo a la casa, porque la hemos mantenido durante 33 años, ¿no? Imagínate. Entonces la mandan a la empresa esta de costura y ahí las costureras se dan cuenta y sororamente pues le piden ayuda a la maestra era la mamá de Claudia Tafoya y Claudia me contacta y entonces así es como rescatamos a Lupita. Bien, empieza a trabajar en Liverpool, le dan la oportunidad porque era costurera, entonces empieza a levantar bastillas y todo, le dan capacitación, los uniformes y todo, y la primera quincena llega y me dice, ten mi sueldo. Ella no podía irse a un albergue, entonces no había dónde meterla y yo tenía pues un cuarto disponible y dije pues que Lupita se quede aquí, ¿verdad? A ver qué pasa. Y me dice, ten mi sueldo. Y yo le digo, Lupita, es tu sueldo. Es para que tú, no, yo no sé qué hacer con él. Entonces la llevé al centro, caminé con ella y Lupita no se pudo comprar nada. Nunca pudo decidir qué comprarse. Aun cuando necesitaba tenis, necesitaba un pants, nunca lo pudo decidir, ni el color, absolutamente nada. Ahí me doy cuenta. Entonces empiezo yo a observar y me percato que cuando Lupita y yo íbamos a comer a algún lado, aunque fuéramos al mismo lugar, siempre pedía lo que yo pidiera. Entonces ya empecé a ponerle la carta y decirle, Lupita, ¿qué vas a escoger? Lo que tú pidas. No, pero Lupita, nunca pude.
de verdad, nunca lo logré. Fueron varios años que estuve con ella y no pude ni hacer que gastara su dinero en algo, ni hacer que Lupita eligiera qué comer. Ahí me di cuenta, Margarita, que ese es el síndrome de la esclavitud. Su condición era de esclavitud. Y revisé mis casos, que eran muchos, he trabajado bastante en esto, y me di cuenta que las niñas provenientes de comunidades indígenas y que utilizan para servicios domésticos, en mi experiencia, en mis casos, son las que tenían esta condición de esclavitud. Qué barbaridad. No en las otras formas de explotación, Margarita. Y ahí entendí que entonces es un círculo de varios delitos. La trata, las formas de explotación y la esclavitud, que es una consecuencia de la trata y de las formas de explotación. No, pero además la gran variedad de situaciones que se dan, porque uno piensa en trata de personas y piensas pues en prostitución, en delitos sexuales. No, estamos viendo que la gama es impresionante de formas de esclavitud, de forma de trata de personas, donde no solamente entran los delitos sexuales, que finalmente son una parte muy importante de este tipo de actuaciones, pero es enorme y no puedo pensar que en pleno siglo XXI, por el amor de Dios, todavía estemos hablando de este tipo de esclavitudes. No es posible. Si hemos tenido acontecimientos bélicos que han desatado, pues sobre todo grandes movimientos en pro de los derechos humanos, precisamente para la preservación de la paz, para la preservación de la armonía, y no es posible que sigamos hablando todavía de este tipo de situaciones. Es espantoso en esta época, en este momento. Pero además algo que yo creo que es muy importante, Maritere, y digno de admiración, sobre todo en una profesional como tú del derecho, es tu vocación por tratar de solucionar este tipo de problemas. Entiendo que estás dedicada al derecho penal, que eres una exitosa litigante en esta materia, y bueno, uno en la carrera pues se dedica a algo, lo que sea pues tu mayor preferencia, tu mayor facilidad y en lo que te sientas profesionalmente realizada. ¿Por qué elegiste defender los derechos de las víctimas tratándose de trata de personas? ¿Qué te motiva, Maritere? Híjole, yo creo que eso se conjugaron varias cosas. Primero que nada, hay una estadística, imagínate esto, Margarita, de la ONU, donde se señala que hay más albergues para animales que para mujeres. Primera situación. Terrible. Y entonces te empiezas a meter en el tema de las mujeres, ¿no? Y entonces hay mujeres víctimas de todo tipo de violencia, de la violencia económica, de la violencia patrimonial, de la psicológica, de la física, son miles y miles y miles de mujeres. Pero hay unas mujeres en especial que empiezan a llamar mi atención. Y todo fue por una activista que un día escuché. Yo me acuerdo que en ese momento había una mujer que me invitaba a conocer a esta activista y me decía, es que tú nos tienes que ayudar. Bueno, esta activista es Rosy Orozco. Entonces la escucho yo el día que fui, el licenciado Miguel Ángel Mancera había sido el procurador en Ciudad de México y entonces había rescatado unas niñas y escucho la historia de las niñas y yo dije, yo no puedo decir, soy buena ciudadana, soy buena abogada, soy buena madre, si no pongo un granito de arena en este tema con estas niñas, es terrible. Entonces me acerqué a Rosy, le di mi tarjeta y le dije, si algún día requiere algo, estoy a sus órdenes, ¿no? Y eso fue una parte, pero la otra parte fue, bueno, esa misma noche Rosy me empezó a dar lata. Hasta la fecha soy víctima de trata de ella porque me habla. Ella y otras organizaciones siempre los apoyo cuando hay algo. Y si no, la gente ya te empieza a ubicar por lo que haces y entonces te dicen, oye, aquí hay una víctima, ayúdala, esto, lo otro, ¿no? Bueno, eso lo hago de manera altruista totalmente. O sea, en el despacho se llevan asuntos y no se cobra un solo centavo por esos asuntos de trata de personas. Todos pro bono. Todos pro bono, todo lo demás sí se cobra, pero estos de trata de personas, absolutamente nada. Siempre
son gastos que uno absorbe. Y gracias a Dios tenemos esa capacidad, ¿no? Bueno, pero la segunda más importante, Margarita. Mira, si tú llevas a una mujer golpeada, si llevas a una mujer víctima de cualquier tipo de violencia, a un niño, y tú le dices en un salón de clases a los alumnos, oiga, fíjense que tengo esta persona, esta víctima, y hoy no tengo dónde resguardarla porque no hay albergue. ¿Quién me puede ayudar? Uy, mira, todo el mundo dice, yo me la llevo ya a mi casa. ¿Sí? Diles. ¿Solidaridad? Sí, pero diles que tienes una víctima de trata de personas que acabas de rescatar. Una víctima que estaba siendo víctima de prostitución. ¿Que quién se la quiere llevar a su casa? Nadie, Margarita. Nadie. Porque es mucho problema. Porque pueden traer a la delincuencia atrás de ellos. Porque ellos mismos tienen una forma de ver la vida diferente, Margarita. Entonces, estas personas son realmente por las que nadie se preocupa. Yo he tenido gente que me dice, y gente muy importante que me dice, abogada, usted es una excelente abogada, deje de estar defendiendo a estas mujeres. Y yo les digo, pues no estoy casada con ello, pongan a alguien que lo haga y con mucho gusto yo me voy a descansar, ¿verdad? Pero no lo hay. Margarita, yo a este momento no he conocido otro abogado que diga, yo defiendo una víctima de trata de personas y no cobro un centavo. No conozco un psicóloga especialistas en el tema de trata de personas. Es un tema que nadie quiere tocar. Y pues por eso es que elegí este tema, Margarita. No, pues muy loable y sobre todo estás haciendo una labor pues muy importante que pues difícilmente se logra por otro tipo de personas, como tú bien lo has mencionado, y pues yo creo que estás siendo pionera en un campo en el que dando a conocer toda la labor que haces, pues se puede lograr que más personas vayan adhiriéndose después de escucharte y después de oír estas historias que son realmente conmovedoras, verás que más gente se va a adherir a ayudar en este tipo de casos. El tiempo nos está ganando, pero rápidamente te quiero preguntar, ¿qué está haciendo la barra mexicana en el capítulo que tú, más bien en la comisión que tú estás encabezando en la barra mexicana Colegio de Abogados, que es la de igualdad de género, respecto de la violencia de género? Rápidamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, bueno, como soy coordinadora nacional, entonces, este 8 de marzo dijimos, no más. El próximo 8 de marzo no va a ser una conmemoración, una ceremonia, un reconocimiento a la lucha y a todas las mujeres que aún no alcanzan la igualdad de oportunidades. El próximo 8 de marzo vamos a decir lo que hemos logrado, todo lo que hicimos para que se alcance la igualdad. Entonces estamos caminando con presidentes de tribunales, con procuradores, ¿para qué? Para capacitar, para sensibilizar, para que entienda ese ministerio público, ese juez que va a atender una mujer que se queja de que le dicen gorda, que es su derecho a que no le digan gorda. Pues sí, sobre todo si le molesta. Claro, que se le acabó su gordita, ¿no? Y que esa es una forma de violencia. Que conozcan todas las formas de violencia, sensibilizarlos de la mejor manera, porque conocemos muchos casos, pero estamos trabajando por la perspectiva de género, Margarita. Te quiero decir, ni para hombres ni para mujeres. Justicia. Igualdad, exactamente. Eso estamos exigiendo porque también hay unos casos donde ya no importa que no haya pruebas, no importa que absolutamente sea absurdo, si se es mujer es suficiente para que una persona esté privada de su libertad. No podemos permitir eso. Justicia e igualdad es por lo que está caminando la barra, Margarita.
Claro. No, pues felicidades, Maritere, es realmente una labor muy loable, pero además no es una mujer que está hablando teóricamente, es una mujer que pone en práctica todos estos conocimientos y que lucha porque esta igualdad realmente se aterrice en una realidad, porque desafortunadamente muchas veces nos quedamos en el mero discurso. Maritere, es un placer platicar contigo, pero sobre todo eres inspiradora de una causa muy noble, y sobre todo de una injusticia muy grande. Yo creo que esto va a servir muchísimo para que muchas gentes más te sigan. Quisiera decirte muchísimas cosas más, pero el tiempo nos gana. Agradecerte tu estancia en el programa y que nos hayas explicado toda esta hermosísima labor que estás haciendo, que continúes en ella, que no cejes en el intento, y un mensaje para nuestro público televidente, no sin antes agradecerte tu presencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Margarita. El mensaje es: caminemos por la igualdad, luchemos por la equidad. Eso es perspectiva de género, dar a cada quien lo que requiere, lo que merece. Desgraciadamente, el hecho de tener privilegios sexistas nos alejan de la igualdad. Debemos de trabajar todos los actores, abogados, jueces, ministerios públicos, psicólogos, por la justicia. Nosotros somos auxiliares de la justicia. Solamente cuando alcancemos la justicia podemos hablar de que somos unos buenos litigantes, unos buenos jueces, unos buenos ministerios públicos, unos buenos psicólogos. Las víctimas, hombres y mujeres, deben alcanzar y acceder a la justicia. De lo contrario, pues se vulneran sus derechos humanos. El principal, acceder a la justicia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hemos tenido una plática por demás interesante, una plática donde vemos las diferentes aristas que conjugan este tema tan triste, este tema que vulnera tanto, como bien lo señaló Maritere, no solamente a las mujeres, vulnera a todas aquellas personas, hombres, mujeres, niñas, niños, que se ven sometidos a un problema de esclavitud en donde se les obliga a hacer algo que ellos no necesariamente es lo que desean, y que de alguna forma pues les privan de ese albedrío, de ese libre desarrollo de su personalidad, de esa libertad. Es realmente un tema triste, es realmente un tema estrujante, pero que es necesario comentarlo, platicarlo, sobre todo con las personas que, como tú, Tere, tienen realmente el conocimiento teórico y práctico de este tipo de situaciones, y que además están poniendo su vida profesional en defensa de él. Es muy loable, yo te felicito, y de veras para nosotros es motivo de orgullo que una mujer como tú, una abogada, una profesional del derecho, con el conocimiento y con la experiencia en esta materia, pues realmente haya dedicado su vida a esto. Gracias, gracias en nombre de todas estas personas que en un momento dado se han visto auxiliadas por ti. Ha sido un placer escuchar. Muchísimas gracias.